Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la gestión corporativa del agua. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas. Pues vamos a hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible para la conservación del agua. También vamos a hablar un poquito sobre la relación del cambio climático y el agua. Em, a partir de eso, también vamos a mirar un poco sobre la gestión eficiente del recurso y vamos a hablar sobre la gestión del riesgo y continuidad de negocios ante los riesgos climáticos y vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la gestión estratégica en el agua, ¿vale? Entonces tenemos una sesión bastante nutrida. Bueno, entonces empecemos con lo primero. Y lo primero básicamente son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué los objetivos de desarrollo sostenible son tan importantes? Y es que acá quiero darles como un brief también como para que entendamos en qué situación estamos en Latinoamérica, ¿no? Para el 2017 en Latinoamérica teníamos entre el 60 y el 70% de empleo generado por pymes. El 80% del consumo energético estaba en zonas urbanas. El 75% de los residuos no se aprovechan. 12% de los residuos se reciclan, solamente el 12% de esos residuos se reciclan, 70% del agua potable se contamina, 60% de los alimentos se desechan y el parque automotor es más o menos de 1.3 miles de millones. Para el 2030, ¿qué se espera? Se espera que entre el 85 y el 90% de la población va a vivir en las ciudades. Entonces, ¿eso qué implica? Que vamos a tener unas emisiones de 1.5 toneladas de dióxido equivalente pues al año per cápita. Y la población pues va a crecer entre un 25 y un 40% en ciudades intermedias. Y aparte de todo, pues el parque automotor pues se va a duplicar. Entonces, acá empecemos ahora sí a hablar un poquito sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues yo creo que los han escuchado un montón. Si están acá, pues también de alguna forma los han escuchado. Y yo creo que cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible pues tiene una razón de ser, ¿no? Estos objetivos de desarrollo sostenible nacieron pues ya hace varios años. Digamos que se trató como unos objetivos que se tenían como meta, pero primero empezaron como los objetivos del milenio, que inicialmente eran 12. Entonces, ¿cuáles son estos como los más comunes alrededor del agua? ¿Cierto? Entonces sería el agua limpia y saneamiento, vida submarina, por supuesto, y acción por el clima. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible, a pesar de que están muy enfocados en agua y cada uno tiene sus propias metas, es decir, por ejemplo, el agua limpia y saneamiento, pues plantea un montón de desafíos alrededor de cómo estamos con temas de escasez de agua, ¿cierto? Por ejemplo, el 40% de la población mundial, pues se prevé que va a tener problemas con la escasez y eso que lo estamos viendo pues como en este momento con la crisis en Bogotá. También se espera que 4 millones de personas carezcan de acceso a servicios básicos pues, de saneamiento o más del 80% de las aguas residuales resulten de actividades humanas, se vierten en ríos y hay un montón de contaminación. Y aparte de todo, pues el agua también genera un tema de que si no está en condiciones solubles, pues genera enfermedades diarreicas que puede causar pues todas estas muertes. Entonces, ahí hay un montón de desafíos con todo esto. Pero adicional, pues con todo el tema de la vida submarina también, pues nosotros estamos generando un montón de plásticos, pues por poner un ejemplo, no solamente los plásticos terminan en el agua, pero por poner un ejemplo, digamos con toda la cantidad de plásticos que terminan en el agua, pues digamos se considera que muchos de ellos, pues ya vamos a superar la cantidad de peces, ¿cierto? Y por otra parte también está el de acción climática o de la acción por el clima. Y acá es que básicamente la interacción entre el clima y el agua es bien intrínseca y no es algo que nosotros podamos separar o simplemente decir como, bueno, no, el clima no tiene absolutamente nada que ver con la relación del ciclo del agua. Y eso no es verdad. Pues básicamente todo está muy, muy, muy conectado. Pero ahí que es importante también identificar que a pesar de que esos son digamos, como los objetivos de desarrollo sostenible que están alrededor del agua, pues no es tan así, porque si uno lo mira, por ejemplo, y hablamos de alimentación,
pues los alimentos al final requieren agua para poderse hacer, ¿o no? El 70% del agua que utilizamos, digamos, se va para toda la parte de agricultura. Entonces, ahí es donde viene ese desafío, porque entonces nosotros empezamos a decir, venga, el 70% del agua es para riego en la agroindustria, ¿sí? Y aparte de todo, digamos, el 35% de esos alimentos se convierten en residuos o en desperdicios. Y esto es una información de la FAO del 2000, bueno, ahí les puse mal, pero es del 2019. Entonces, uno ahí dice, bueno, entonces estamos consumiendo agua para regar alimentos que al final el 35% termina en la basura. Entonces, eso no es como que tenga mucha lógica. Entonces, también acá, como en los objetivos de desarrollo sostenible, yo quiero que entiendan que todo al final está súper vinculado, que no es como que el agua está por un lado, el aire está por el otro, la tierra está por el otro, ¿cierto? Todo está infinitamente vinculado porque nosotros al final estamos en un sistema que se llama complejo y que cada una de las diferentes partes de ese sistema están interrelacionadas. Entonces, a partir de eso es que tenemos que empezar a ver el agua. No es como que, pues si el agua está contaminada, eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo y eso no es verdad. Digamos, el agua, si está contaminada, ustedes van a tener un problema, así ustedes crean que no, ¿sí? Entonces, es muy importante identificarlo así. Entonces, cuando vemos los objetivos de desarrollo sostenible de una manera un poquito más diferente, es como, venga, empecemos a pensar en que el soporte que es la Tierra, ¿sí? Con toda la parte de esto o la biosfera, ahí están digamos, como esos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la Tierra. Entonces está, por supuesto, el de agua. Miren que ahí están finalmente los tres que les mostré de agua, pero el de la Tierra también está muy vinculado. ¿Que cuál es de todos los organismos terrestres, porque todos al final necesitan agua también para alimentarse, ¿sí? Pero después de eso, que es la biosfera, viene la sociedad. La sociedad, si no tiene un buen soporte, que es por supuesto la biosfera, pues también va a tener problemas, porque entonces no vamos a tener alimentos seguros, no vamos a poder, por supuesto, reducir el hambre, vamos a tener todo un montón de dificultades alrededor de la educación, de la equidad de género, de también la salud, porque si el agua no está, digamos, está en condiciones digamos, con una baja calidad, también vamos a tener problemas alrededor de eso. Otra parte también, digamos, en esta crisis que estamos viendo, un poco de agua, solo poniendo, por ejemplo, Bogotá, no se trata solamente de eso, sino que también el hecho de que no tengamos agua o que no esté lloviendo lo suficiente, significa que también tenemos una crisis energética, ¿sí? Porque si lo recuerdan, nosotros somos un país que genera agua a partir genera energía, perdón, a partir del agua, ¿sí? Entonces, eso también nos va a generar unas implicaciones grandes. ¿Y eso qué significa? Pues todas las empresas, todas requieren energía para poder funcionar. Entonces, si no tenemos la energía, pues, ¿qué vamos a hacer? Y ya al final viene la economía, ¿sí? Porque si tenemos la biosfera bien, tenemos unas condiciones de sociedad, pues, ideales, ¿sí? Pues ya ahora sí podemos empezar a construir una economía que sea realmente sana. Pero digamos que actualmente en el mundo funciona esto al revés. Es decir, nosotros primero pensamos en la economía, luego pensamos en la sociedad y al final pensamos en la biosfera. Entonces, creo que eso lo tendríamos que repensar un poco y también pues este curso de huella de agua es también para que lo puedan pensar de esa manera, como empezar a identificar que realmente tenemos que hacer por un hack en lo que consideramos que es lo más importante. Entonces, bueno, y al final, pues está el objetivo 17 que finalmente se alinea con todos los objetivos de desarrollo sostenible, pues porque son todas las alianzas que hay que hacer para poder lograr que esto se cumpla, ¿cierto? Entonces, como cada uno se vincula o cada uno empieza a aportar su granito de arena para que eso ocurra. Entonces, bueno, acá viene otra pregunta importante y es cómo el cambio climático o cómo afecta el cambio climático al agua. Yo creo que para todos es súper claro esto, pero pues no está de más como mencionarlo y es que yo creo que hay dos fenómenos muy importantes que son los que, digamos, que dan esta relación. Y es que cuando el cambio climático,
que básicamente es como estamos viendo que está cambiando el clima, ¿sí? Genera, por una parte, el derretimiento pues, de los glaciares y eso, por supuesto, genera un aumento del nivel del mar. Entonces, al final, eso lo que va a generar es que muchas de las ciudades que son costeras pues, se van a perder. Em, por ejemplo, ciudades como Nueva York, que viven también en parte de la costa, pues esto va a tener un impacto. ¿Y ustedes qué creen? De hecho, hace un par de, creo que unos 2 años, vi una película muy interesante que se llama, creo que Resiliencia, pero realmente no recuerdo bien el nombre. Sin embargo, era muy distópica porque básicamente contaba la historia de, bueno, ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos que ir de un punto A a un punto B, pero estemos inundados toda la ciudad y nos toca ir pues en barcos, ¿sí? Y aparte nos toca vivir en la noche porque ya en el día hace tanto calor que va a ser imposible. Entonces planteaba como esos escenarios distópicos que era bastante interesante. Entonces también es como empezarnos a preguntar, bueno, ¿qué va a pasar si nosotros seguimos, digamos, como tratando esto como si no tuviera nada que ver con nosotros? Y esto es una crisis pues que se viene bastante, bastante fuerte. Entonces, digamos, con la emergencia climática, no solamente provoca una variabilidad en los recursos hídricos, pues esto va a generar también unos episodios de sequía mucho más grandes, donde vamos a tener más zonas áridas y al final, pues eso va a tener unas consecuencias nefastas, no solamente para la alimentación, sino también para todo lo que implica el recurso hídrico. Y es que yo creo que ustedes ya lo han notado y ya lo saben, por supuesto, o sea, no tener agua implica, o sea, no poder hacer básicamente nada. De hecho, pues también les cuento una anécdota ahí, y es que en Semana Santa me fui a escalar a una zona acá en Abejorral y no había agua. O sea, estaban embaladísimos porque no estaba lloviendo, no estaban llenándose los tanques y literalmente no teníamos agua. O sea, al final, ¿qué tocó hacer? Les tocó comprar agua embotellada para llenar un tanque de casi 2000 litros y que pudiéramos tener agua para cocinar, para los baños, para todo. Entonces, digamos como que se empezara a decir, y eso nunca antes nos había pasado, es decir, yo he ido a escalar por ahí, no sé, desde hace 4 años y nunca me había pasado eso. Entonces acá ya ahora sí estoy notando que la crisis con el tema del niño está siendo cada vez más fuerte y yo creo que ustedes también lo están notando. Entonces, bueno, hablando de la crisis de Bogotá, pues les traigo un pequeño video de CNN hablando sobre el tema. Nos encontramos en el embalse de San Rafael. Sí, Es Y ahora uno ahora de ya. varios que abastecen la ciudad de Bogotá. Pero como pueden ver, el embalse está casi completamente vacío. De hecho, la tierra donde estamos caminando solía ser cubierta de agua hasta hace solamente un año. Y ahora, ni siquiera necesitamos botas de lluvias para caminar por acá, por lo seco que está. La situación es tan problemática que las autoridades de Colombia han implementado racionamiento hídrico a partir de hoy en la ciudad de Bogotá, que se encuentra más o menos a 10 kilómetros en esa dirección. El alcalde de Bogotá ha invitado a los bogotanos a ahorrar cuanta más agua posible, por lo menos hasta que lleguen las lluvias. El hecho es que la gran mayoría del abastecimiento de agua de la ciudad llega desde embalses y aguas superficiales, como este, que están extremadamente dependientes. esto es lo que hay que poner ahorita en cuestionamiento seriamente y hacer una reflexión de fondo, porque o no la podemos pues pasar manejando la emergencia, pero el caucho estira hasta un punto y llega un momento en que no es sostenible no respetar las zonas de recarga acuífero, no respetar el ciclo del agua y pretender que el sistema hídrico, o sea, la naturaleza en tiempos de cambio climático nos siga dando agua como si nada. Las autoridades de Colombia, tanto como los científicos, dicen que es increíblemente complejo predecir cuánto durará esta sequía. Pero lo más peligroso es que pueda convertirse en algo anual. Y esto fuera la nueva normalidad. Para CNN, Estefano Pozzebón, Bogotá. Bueno, pues no es con el ánimo de ser, pues, digamos, como poner acá sobre la mesa una tragedia ni nada de eso, pero creo que, no sé si alguno de ustedes, bueno, creo que sí, varios viven en Bogotá, no sé si nos quieren contar cómo están viviendo
esta crisis de agua. Bueno, listo. Entonces, de todas formas, bueno, en Medellín no está pasando eso, afortunadamente, pero igual sabemos que las condiciones de agua, dale, Carolina. No, Natalia, hola, pues, o sea, no, yo no estoy en Bogotá, pero de todas maneras aquí también se está, digamos que viendo este tema de la escasez, pues los que hemos pasado por los embalses hemos visto cómo han mermado su nivel, tanto el de Guatapé como el de la Fe están súper bajitos. Yo pues llevo toda la vida viajando hacia el oriente y nunca había visto estos embalses en los niveles en los que están hoy en día. Y de todas maneras, pues hay, o sea, tengo conocimiento de ciertas partes en donde ya el agua, digamos que la están, pues están haciendo como una especie de racionamiento. Por ejemplo, en el municipio de La Ceja la están quitando en la madrugada, ¿cierto? Entonces, digamos que sí, pues que esta crisis sí nos está llevando como a tomar otro tipo de acciones que nosotros pues siempre hemos tenido como la idea de que tenemos mucha agua, de que podemos gastar mucha agua porque siempre la hemos tenido disponible y ahora pues ya la cosa está como cambiando un poquito. Sí, 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 yo creo que eso también pasa cuando estamos en un país donde, pues nosotros con respecto al resto de países tenemos una cantidad inmensa de agua. Y Entonces, sí. sí, Natalia, y mira que a mí me sorprendió mucho porque precisamente esta mañana estaba mirando unos datos de la OCDE en donde dicen que Colombia, pues nosotros tenemos mucha agua, pero en el ranking de los países que más consumen agua, Consume. estamos de segundo después de la China. Y pues yo me sorprendí, ¿cierto? Porque claro, tenemos mucha agua, pero consumimos mucha agua y un país como Colombia, que uno diría, pues yo no creo, hay otros países, digamos que más industrializados, en donde el consumo de agua es mayor y pues para mi sorpresa estamos en segundo lugar a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica creo que somos como eh, el primer país que más consume agua, según esos datos pues que estuve revisando de la OCDE. Sí, efectivamente es así, Carolina. O sea, la cantidad. Nosotros tenemos mucha agua, digamos, hay mucha agua disponible y esa es la razón por la que consumimos tanto, porque como siempre la hemos tenido tan disponible, pues nada, la gente no, como que no se da cuenta eso que implica. O pues como que podemos gastar y no pasa nada, ¿cierto? Pero realmente, pues sí somos unos grandes consumidores, o sea, demasiado. Y también estamos generando unas condiciones de, pues digamos, de vulnerabilidad en el agua importante que tenemos que empezar pues como a replantear. Bueno, gracias ahí por tu aporte, Carolina. Por otro lado, entonces, también el tema con el cambio climático es que, pues digamos, con todo este aumento de la temperatura, pues cada vez vamos a tener un aire más cálido, ¿cierto? Y el aire cálido tiene unas implicaciones, es que puede contener mayor humedad. ¿Sí? Y como resultado, pues eso va a significar que va a absorber más agua de los océanos o de cualquier, digamos, fuente de agua que haya cerca a ese aire cálido. Por eso es que, digamos, cuando uno está en la costa, siente como ese pegote maluco en la cara y en todas partes, pues básicamente es por eso, porque el aire más cálido lo que hace es absorber más humedad. Entonces, cuando, digamos, ese aire cálido, digamos, es más húmedo, tiene más agua que toma, pues eso va a generar mayores impactos. ¿Y por qué va a generar mayores impactos? Porque, digamos, ahí lo que va a pasar es que va a poder haber más tormentas, lluvias más intensas, porque pues en el aire tiene mayor humedad, entonces van a presentar unos eventos de precipitación mucho más fuertes, que ya no van a ser como tan tranquilos como podrían haber sido antes, pero ahora sí están generando unas condiciones mucho más graves y bueno, y eso por supuesto genera otras condiciones. Bueno, yo espero que acá no haya ningún negacionista del cambio climático, pero igual les traigo como un poco de data sobre el tema de que en serio está aumentando la temperatura, o sea, no es algo que consideremos que es porque sí. Mire, por ejemplo, acá la temperatura anual global, ¿cierto? Anómala,
Ustedes pueden entrar a esta página, se llama Climate Reanalyzer, y es súper interesante porque uno puede graficar lo que se imagine. Y ahí pues tiene un montón de datos y es de la Universidad de Mayfield, creo. Entonces, bueno, miren entonces cómo empieza, digamos, a generarse unos cambios de temperatura acá anómalas. Por supuesto, esto pues está en grados centígrados, y uno diría, no, pues eso es súper poquito, pero no sé si se acuerdan que, por ejemplo, el Acuerdo de París dice que la idea es que no aumentemos 1,5, digamos, grados centígrados, porque uno dice, no, pues eso es re poquito. No, eso no es poquito, eso es un cambio increíblemente fuerte, y eso, digamos, desbalancea todo digamos, el orden natural que tiene el mundo. Entonces, y miren cómo está disminuyendo la temperatura, o bueno, no la temperatura, esto es simplemente la extensión del hielo en el Ártico. Miren cómo está bajando, cómo empezó, digamos, 1980, y cómo ha venido disminuyendo constantemente año tras año hasta, bueno, es de la Universidad de Maine, perdón, ahorita que les dije Mayfield. Y miren los datos, pues, cómo están cambiando. Mm, yo creo que ya esto se está convirtiendo en algo muy común. Cada año lo que pasa es que siempre dicen como, bueno, este es el año más caluroso de la historia. Pues esperaremos qué pasa en el 2025. Pero hasta ahora, o sea, el año pasado, en el 2023, la NASA confirmó que era el año más caluroso registrado. Y si lo vamos a ver acá, pues es esta línea naranjada, y efectivamente fue el año más caluroso. Pues si lo ven después de junio, más o menos, que empieza verano en el, en el norte, miren cómo está aumentando increíblemente y por mucho la temperatura. Pero estamos a abril y miren los datos del 2024. Por supuesto, están superando con mucho a 2023. Entonces habrá que esperar qué va a pasar en verano, cuando se venga toda la época más calurosa en todo el mundo. Entonces, bueno, estos también son otras gráficas de temperatura, pero esta es anual, comparando cómo estaba en 1979 la temperatura anual, o sea, esto es básicamente el promedio, y cómo está ahora. Efectivamente se ve que está mucho más cálido, ya lo que antes era anaranjado ya está siendo cada vez más rojo. Y esto pues es una cosa absurda. Pues realmente yo, cuando empecé a ver estas gráficas, yo decía como increíble, o sea, la temperatura está aumentando demasiado. Estamos como en esas condiciones de, no sé si han escuchado como los sapos que meten en una agua caliente y que no se dan cuenta que los están cocinando, porque básicamente empieza desde frío, empieza a aumentar cada vez más pausado y no se dan cuenta, digamos, que se están muriendo. Algo así nos está pasando. Entonces, bueno, ¿por qué hablar de todo este tema del cambio climático? ¿Por qué hablar tanto de la gestión corporativa del agua? Y es básicamente que hay, o sea, si empezamos a ver todos los productos, todas las materias primas, todo lo que nosotros utilizamos en las empresas tiene agua, ¿sí? Puede que no lo tenga directamente el producto, pero se requirió agua para poder hacer ese producto, así sea solamente para procesos de limpieza. Porque si no tenían procesos de limpieza, seguramente no hubieran podido limpiar la máquina, y si no podían limpiar la máquina, pues eso generaba contaminación en el producto, ¿cierto? Un millón de cosas pues que pueden pasar en una empresa. Entonces, digamos que ahí empieza a tener fuerza algo que se llama la responsabilidad corporativa en la conservación del agua. ¿Sí? Y pues básicamente eso está asociado con lo que llamamos, o que todos ustedes conocen como la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que es básicamente ese compromiso que tienen cada una de las empresas, que por la mejora social, ¿cierto? Económica y pues también ambiental. Y a partir de eso, pues no es solamente algo que se hace por la normativa o porque me lo están exigiendo, sino porque realmente se quiere empezar a hacer una administración completamente diferente y empezar a enfocar
o enfocar pues nuestra estrategia corporativa para que esté mucho más alineado con lo que llamaríamos la sostenibilidad, que es buscar básicamente ese equilibrio entre esas tres dimensiones, que es económico, social y ambiental. Y pues ya, por supuesto, eso genera unas condiciones también, digamos, en las empresas de códigos éticos mucho más alineados con lo que debería ser un tema también como de iniciativas de acción social, ¿cierto? Y otras iniciativas que podrían generar un poco más de condiciones sostenibles tanto en la sociedad en la que estoy inmerso y también, digamos, en la población que tengo influencia directamente con mi organización. Entonces, volviendo un poquito al tema del agua y, digamos, esta crisis que estamos teniendo, pues yo creo que todos han escuchado, tal vez si no lo han escuchado, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. De hecho, porque el CTA hizo el último estudio nacional del agua, que su última versión es del 2022. Entonces, miren los datos, por ejemplo, que entregaban. De hecho, si ustedes se acuerdan, pues como con lo que está pasando en Bogotá, pues Bogotá muchos, por lo menos en Twitter y en otras redes sociales, pues decían, pero ¿por qué nos toca a los hogares o al sector doméstico, pues dejar de consumir agua? Y es que acá con los datos sí identificamos, digamos, el sector doméstico y de hogares es el cuarto sector, digamos, que más consume agua, ¿sí? Según el Estudio Nacional del Agua, o sea, eso está en todo el país. Entonces, digamos que, y el mayor consumidor, por supuesto, es el sector agrícola, y digamos, dentro del proyecto tenemos varias empresas agrícolas. Entonces, digamos que la exigencia que se tiene para el sector agrícola es muy grande porque precisamente como consumen tanta agua, pero también pasa lo otro que les mostré ahorita y es que, bueno, todo el consumo de agua que estoy teniendo para el riego, ¿cierto? Que estoy teniendo para poder sacar esos cultivos, pues si al final yo los estoy desechando. De hecho, si uno ve como las pérdidas en alimentación, ¿cierto? Solamente en el sector de alimentación, las pérdidas y desperdicios que se dan en la cadena de suministro y en todo lo que implica toda la cadena de agricultura es grandísimo, las pérdidas. Y solo hay un estudio en todo el país del 2020, 2014, de un estudio de pérdidas y desperdicios. Sí, nosotros no tenemos identificado eso. Todavía nos falta mucho por recorrer en términos de eso, porque eso también tiene unas implicaciones. Todas las pérdidas y desperdicios, pues al final también estamos perdiendo agua, ¿cierto? Entonces, luego viene la parte hidroeléctrica, que es el segundo consumidor, y el tercero, toda la parte del sector piscícola. Y el cuarto, pues ya es el sector doméstico y de hogares, y ya después viene la industria, ¿cierto? O bueno, no viene pues digamos, en consumidor ya después, sino que está de octavo, pero igual, digamos, su consumo es bastante también importante. Aunque muchos de ustedes pueden que estén en la parte del sector industrial, cualquier, digamos, ahorro que se haga en agua, pues digamos que va a ser súper importante para toda la red. Entonces, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando empezamos a explorar un poquito más en esa relación del agua, también hay que empezar a pensar, digamos, lo que estamos haciendo con la huella de agua, con lo que estamos haciendo en este proyecto. Porque la huella de agua, como ya lo han venido viendo, no solamente es esa agua que está incorporada en el producto, en el servicio en sí mismo, sino también esa agua que contaminé o que no devolví a la misma cuenca, ¿cierto? O que incluso se evaporó en los procesos. El agua, la huella de agua también vincula a esos consumidores finales, ¿cierto? Como a las empresas productoras y los comerciantes. Por eso, de hecho, este programa está pensado como una cadena productiva, ¿cierto? Para que no solamente sea la empresa ancla, sino su proveedor, ¿sí? Y también empezar a ver con sus clientes, porque al final, pues todos dependemos de todos y requerimos el agua para poder hacer cualquier cosa
que requiramos. Entonces, digamos que acá nos permite también identificar, pues, dónde está nuestro proceso productivo consumiendo mayor agua, dónde estamos generando mayores impactos y a partir de eso, pues, empezar a tomar unas decisiones alrededor de esto. Entonces, ¿en qué consiste la gestión del agua? La gestión del agua básicamente consiste en que no es algo que solamente un sector de la población puede solucionar. Es decir, tenemos que identificar que la gestión del agua depende de todos, ¿sí? Sector público, sector privado, digamos también las personas de a pie, los consumidores. O sea, si estamos en toda esta cadena, pues es entender que precisamente todos hacemos parte de ella y que de alguna forma el pequeño granito de arena que podamos aportar para poder, digamos, ahorrar agua va a ser importante. Entonces, eso es lo primero que hay que identificar, que efectivamente nosotros no estamos solos y que, digamos, que todos tienen que hacer parte de la gestión del agua de manera efectiva, porque si no, pues vamos a tener unas dificultades bastante grandes. Entonces, eso es lo primero que tenemos que identificar para poder hacer una gestión adecuada del agua. Lo siguiente es empezar a identificar, bueno, yo estoy sacando mi huella de agua y a partir de eso, pues puedo empezar a tomar decisiones estratégicas sobre qué debo hacer y qué no debo hacer. Y a partir de eso, pues empezar a tomar también decisiones con lo que pase después. Es decir, nosotros en este momento estamos haciendo una línea base de huella de agua, ¿sí? Esa línea base me va a permitir identificar qué ha pasado, ¿cierto? Desde el 2022, que es cuando se hace la primera medición de huella de agua para este proyecto. Y a partir de eso, empezar a decir, bueno, ¿qué decisiones estratégicas tengo que empezar a tomar con el agua dentro de mi organización? También puede que yo me dé cuenta que el consumo de agua directo dentro de mi empresa, es decir, la que yo necesito para poder funcionar, es mucho menor a la que necesita mi cadena de suministro para poderme suministrar mis productos. ¿Sí? Entonces ahí yo también tengo que empezar a hacer sinergia con esas compañías y empezar a tomar decisiones de manera conjunta, porque no de nada sirve que, digamos, la empresa Ancla, por decir cualquier cosa, empieza a tomar decisiones sobre cómo reducir el agua directa, pero resulta que su proveedor no está tomando esas decisiones, entonces no va a disminuir digamos, como el consumo de agua directo de esa compañía, que al final va a ser un consumo indirecto por parte de la compañía Ancla. Entonces, a partir de eso hay que empezar a tomar decisiones en sinergia y a partir de eso, pues tener unas mejores condiciones de trabajo con el agua, ¿sí? Con la gestión del agua. Entonces, yo creo que para todos es claro como eh, hubo los 4 pasos que hemos seguido para poder hacer que el agua la podemos utilizar de manera más eficiente y entonces primero establecimos unos objetivos de medir cierto producto o la organización o el proceso en general, luego poder sacar esas mediciones iniciales de diagnóstico y a partir de eso pues evaluar el impacto. El impacto que me dé, pues me va a permitir entonces tomar unas estrategias porque yo voy a identificar a quién realmente estoy impactando con mi proceso en general en términos de recurso hídrico. Y con eso, pues poder, digamos, mejorar no solamente el consumo, sino también reducir el impacto, porque muchas veces es, bueno, listo, yo estoy consumiendo mucho menos, pero si yo consumo menos y lo que pasa es que en mis vertimientos yo no estoy haciendo nada, créanme que eso tampoco es algo que sea una buena gestión corporativa del agua, porque también tengo que tomar decisiones alrededor de los vertimientos. Bueno, ¿qué tengo que hacer para no vertir tanto? O cómo puedo mejorar la calidad de mi vertimiento, ¿cierto? Para que no esté en unas condiciones tan, no sé, degradadas. Entonces, a partir de eso es que puedo empezar a tomar decisiones. Vale, entonces cuando yo empiezo a tomar esas decisiones, ¿cierto? Normalmente desde la gestión ambiental de mi empresa, digamos que yo voy a empezar a identificar
que reduzco de alguna manera la huella ecológica. Nosotros en este programa no estamos viendo toda la huella ecológica, porque la huella ecológica, pues digamos que implica otros indicadores que no estamos siguiendo acá. Acá nada más estamos viendo la huella de agua, pero sin embargo, solamente midiendo la huella, bueno, y algunos huella de carbono también, eso también lo estamos midiendo dependiendo de las empresas, pero digamos que poder hacer esa reducción de impacto, pues va a generar, por supuesto, que mi producto o que la organización en general pues tenga una menor huella ecológica. ¿Sí? Y por supuesto, eso va a tener un impacto no solamente en la cadena de valor, y en la organización como tal, sino que también voy a tener un impacto importante en la sociedad, porque como ya lo vimos, pues todos estamos fuertemente vinculados y requerimos pues el agua. De hecho, lo pongo también un poco en colación. Miren que con el tema de Bogotá, pues traigo mucho al tema de Bogotá porque creo que es lo que está pasando más cercano. Y miren que, por ejemplo, Interrapidísimo tomó una decisión muy interesante a nivel corporativo y es que no iba a lavar los carros, ¿no? Mientras que estuviera en crisis. ¿Ustedes creen que eso tuvo un impacto positivo para, digamos, para la empresa, para la imagen de la empresa? ¿Cree que tuvo un impacto a nivel de sociedad o no? ¿Qué considera? Yo creo que sí, que el impacto es positivo en imagen. Sí, total. O sea, incluso ellos creo que mercadearon muy bien el tema porque eso lo que generó es que todo el mundo cuando ya viera un carro sucio de Interrapidísimo, pues no iba a decir como, ay, mira, esta gente no lavó eso, sino como, ay, qué bueno que no lo lavaron porque estamos en crisis de agua y no nos están dejando sin agua para que otros sectores podamos utilizar, ¿sí? Entonces al final es también como empezar a ver que todas las acciones que nosotros tomemos alrededor del agua no solamente es un impacto directo en la sociedad, sino que también de alguna manera eso genera unos réditos a nivel de imagen corporativa. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Y si ustedes no lo saben, digamos, la marca es uno de los activos más importantes que tiene una organización, porque la marca finalmente es el que pone en el pensamiento de otra persona, pues comprar o no comprar, ¿cierto? Y bueno, ahí digamos que el marketing es el experto en el tema, pero finalmente la marca es uno de los activos más importantes de la organización. Entonces, bueno, teniendo en cuenta como todo el tema de la cadena de agua, tenemos que entender que pues todo esto es una cadena bastante importante, que tiene que ver con el sistema de acueducto, ¿no? Entonces, miren que hay unas precipitaciones, hay unas aguas subterráneas, por ejemplo, ahorita que habló Mauricio, teniendo esto a colación, pues en Palmira, digamos que la mayoría del agua sale de agua subterránea y no tienen un sistema de acueducto. Mauricio, ¿tú nos puedes contar por qué no hay acueducto en Palmira? Pues digamos como en la zona industrial, o no sé si pues es en todo, me imagino que solo en la zona industrial. Hola Natalia, sí, efectivamente donde estamos ubicados, digamos, no hay cobertura de sistema de acueducto. Mm, Básicamente el área también la usan mucho los ingenios, entonces pues ujú. básicamente todo el riego que hay o todo lo que se usa es con agua de pozo. Sí, Cerca hay unos puntos donde hay comunidades, pero ya tengo entendido que desde 2020 hay un proyecto para traer agua potable desde Palmira, desde el municipio de Palmira hasta esas comunidades, porque esas ujú, comunidades antes se surtían de aljibes, ¿sí? sí, Realmente en el área donde estamos ubicados no tenemos la posibilidad de servicio de acueducto, además los costos serían muy altos ok. para el uso. Perfecto. Entonces, digamos como que entendiendo también, digamos en el contexto que están ustedes, imagínense qué pasaría donde no haya agua subterránea. O sea, ¿qué va a pasar con la industria de ustedes? Es un riesgo altísimo. Donde no tengamos posibilidad de agua subterránea, pues dependemos del agua para poder ejecutar nuestros procesos. Exactamente. Entonces, digamos que el riesgo que hay ahí es súper alto porque solamente se abastecen de una fuente de agua. Entonces, si esa fuente de agua
escasea, ya no están las condiciones técnicamente viables para poderla limpiar y poder hacer como todo el proceso de limpieza para poderlo utilizar, pues eso va a ser básicamente la muerte de la empresa, ¿sí? Entonces, eso es uno de los riesgos que hay que tener en cuenta, igual más adelante lo vamos a hablar, pero es uno de los riesgos que hay que tener en cuenta con el tema de la disponibilidad de agua y escasez de agua, ¿sí? Porque finalmente eso va a tener un impacto en las organizaciones y puede que no lo veamos en este momento, pero puede que pase después. Sí, sí, Gilfredo, cuéntame. Sí, ahí como para complementar el caso nuestro, Ujú. solo a nivel de visión de lo que nos ha pasado en los últimos 10 años, se ha ido incrementando el número de usuarios cercanos. Por un lado, es una ventaja estar aislado cuando el pozo tiene buena disponibilidad porque no te lo contaminan. Pero Ujú. con el tiempo, los usuarios se van volviendo también un problema porque se va llenando el área de actividades que van haciendo vertido y que tal con el tiempo pueden afectar el acuífero. Entonces, en el caso de nuestros países, como nosotros somos una corporación, nosotros somos los afortunados del grupo latinoamericano, pero los otros países están sufriendo de calidades de agua de captación por encima de los parámetros normales y los costos de tratamiento se les ha disparado. Y ahí el tema es de nivel de contaminación del acuífero que ha ocasionado proyectos de gran inversión para poder compensar ese factor. Ahí quería como complementar el tema de lo que estás viendo acá en Quimpa, ¿vale? Muchas gracias, Sigifredo, ahí también como ponernos un poco más en contexto. Sí, efectivamente yo lo que quería era también como que identificaran esa vulnerabilidad que hay, que a veces, pues que uno a veces no dice como, bueno, ¿y qué pasa donde yo no tenga agua en mi proceso? O sea, puede que usted tenga un servicio, pero ¿qué pasa si sus empleados no pueden ir al baño, por ejemplo? O sea, eso es gravísimo. ¿Qué pasa donde no se pueda, no sé, digamos, tengan un casino y entonces no puedan cocinar y tengan procesos que son, no sé, 24 horas, 7 días a la semana? Entonces eso va a generar unos impactos si no tengo agua. Entonces, bueno, como les decía acá, básicamente esta es la cadena de suministro. Acá viene toda una parte, digamos que acá también hay que hablar de otra cosa, pues digamos con el tema del agua nos podemos extender lo más que queramos, pero digamos también hay que tener en cuenta que muchas personas dicen, bueno, listo, el agua debería ser, pues digamos, no se debería cobrar por el agua como tal. Y bueno, yo creo que también deben tener en cuenta, y creo que también lo saben, o sea, nosotros no es que nos cobren el agua, nos cobrarán el proceso de tratamiento del agua, que es diferente, ¿sí? Y todo el proceso de captación, porque pues digamos, eso tiene todo un tema, pero si hay, por ejemplo, filtraciones y fugas, por mínimas que seas también, digamos, hay un problema en la distribución, digamos, todo el tratamiento de potabilización del agua también tiene unas implicaciones, también hay unos consumos, ¿cierto?, de materias primas y un montón de cosas que también se tienen que hacer para poder disponibilizar eso. Y digamos en la parte posterior que ya viene pues el consumo, la disposición, todo lo que tiene alrededor esto de la recolección y transporte, luego el tratamiento de aguas residuales. Y pues el mundo ideal sería que estas aguas residuales se pudieran tratar tan bien que yo pudiera utilizarlas otra vez como fuente para yo poder otra vez consumirla, pero muchas veces llegan unas condiciones tan deplorables que es muy difícil que yo pueda quitarle todos los contaminantes que tienen para yo poderlas volver a utilizar. Entonces, todo este ciclo, digamos, es un ciclo que viene desde un proceso de acueducto, sistema de acueducto, pero que está asociado al ciclo del agua, ¿sí? Porque si yo no tengo fuente de captación, que es básicamente lo que nos está pasando con los embalses, es que si no llueve, pues no hay agua. O sea, y si lo que pasa es que con los ríos que tengo, la temperatura está aumentando tanto que lo que pasa es que se evapora. Y pues nada, entonces hay qué voy a hacer para poder, ¿de dónde voy a sacar agua si no hay en las fuentes? Y finalmente todo ese sistema, finalmente lo requerimos tanto para las actividades cotidianas en las casas, pero también se requiere
para las industrias, ¿no? Todas las industrias necesitan agua, todas. Así, digamos, tu proceso, tu producto no requiere agua como tal. Lo necesitas en proceso de soporte, en lavado, en maquinaria, lo necesitas para cocinar, para que tus empleados puedan ir al baño, para que se puedan lavar las manos, para que no se haya enfermedades. O sea, eso es un montón de cosas que se requieren ahí y pues hay que tenerlo también en cuenta. Natalia, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Natalia, una cosita, a ver, es Cuéntame. que viendo ahí en la diapositiva anterior que tú mencionas el tema del reuso y que es un tema que de alguna forma no se ha venido, digamos, desarrollando tan rápidamente y tan masivamente como uno esperaría en el país, por muchas otras implicaciones. El tema del reuso frente a la huella de agua, digamos que no sé cómo hacer, cómo lograr establecer ese beneficio en este sentido. Por ejemplo, yo tengo una captación de agua, Sí. hago uso de esa agua, pues seguramente voy a tener un vertimiento y si lo hago dentro de la misma cuenca, pues mi consumo pues va a ser, digamos, esa diferencia que hay ahí entre esa captación y ese vertimiento. Pero al sucederse el reuso, se me va a aumentar el consumo, la huella de consumo. Entonces, dice Sí, uno, pero ¿dónde tú... está el beneficio del reuso? Bueno, solamente Sí. lo va a tener en el vertimiento, pues ya no tengo un vertimiento, entonces la huella de degradación seguramente se reduce, pero la huella de consumo se me va a incrementar, o uno podría pensar también después en que ese que hice el reuso y seguramente puede tener un vertimiento, en algún momento yo lo pueda considerar, no sé cómo uno podría buscarle ese beneficio al reuso, porque como te digo, en el principio es que yo voy a aumentar mi huella de consumo. Sí y no, porque realmente tú estás consumiendo, o sea, es decir, si tú logras bajar consumo, ¿sí? Pero en vez del consumo que tú estás utilizando, no es agua que viene pues, de una fuente externa, sino que es tu mismo, digamos, vertimiento, se empieza a volver en un sistema cerrado y se empieza a volver como en una recirculación. Y si se empieza a volver en una recirculación donde tú no tienes realmente que entrar nuevamente agua, ¿sí? Pues no tendrías por qué tener consumo, porque es que no está haciendo consumo, eso simplemente está haciendo un sistema de pues, cerrado, que entra agua y vuelve otra vez a utilizarse. Entonces, en la medida que lo conviertas en una recirculación, desde la huella de agua tendrías que identificar qué es una recirculación. Eso no es ni un vertimiento, ni estás consumiendo agua nueva, porque el consumo implica que yo, digamos, esté entrando agua de una fuente y ahí, digamos, lo esté otra vez consumiendo. Dale, Juan, creo que quieres decir algo. Natalia, yo creo que el comentario de Juan Bernardo no va en el sentido de si yo recibo agua reusada, sino qué pasa con el agua que yo le estoy entregando a otro usuario, que es precisamente el caso de Ecopetrol. Y entiendo muy bien la pregunta de Juan Bernardo, es porque si yo soy un usuario y le estoy dando mi agua, mi vertimiento a otra empresa, en teoría y por lo menos bajo el modelo WFN, yo no estoy retornando el agua a una fuente superficial, se la estoy retornando es a otro usuario. Entonces, toda esa agua que yo le estoy pasando a ese otro usuario se me contabilizaría a mí como un consumo, porque yo como tal no la estoy vertiendo a una fuente, a la misma fuente de donde la capté inicialmente. Entonces, creo que el comentario de Juan Bernardo es por ese lado y creo que sí tendría que haber una forma de que ese volumen de agua que yo le estoy entregando a otro usuario, así yo no lo esté devolviendo a la fuente como tal, pero sí tendría que buscarse la forma de cómo descontar para que todo ese volumen de agua no se me considere a mí como huella de consumo. Creo, Juan Bernardo, que es por ahí como el tema que planteas. Sí, sí, señor, así es, Juan Esteban. No, Ok, Natalia, es clarísimo, entregarlo. nosotros hacemos reutilización, bueno, recirculación, como está establecido, y efectivamente la recirculación nos permite reducir la captación de agua fresca y asimismo el vertimiento, pero cuando Sí. se le estamos entregando a un tercero, que ya es un Ok, reuso, digamos que ya. ahí uno dice, ¿cómo porque nosotros, pues tú sabes, tenemos el principio de agua neutralidad y pues estamos impulsando
tanto la recirculación, pero también el reuso. Pero entonces, cuando yo les digo, no, es que el reuso nos va a incrementar la huella de consumo de agua, pues bueno, pero como que no vemos una coherencia ahí entre esa gestión corporativa del agua. Claro, se lo estoy entregando a un tercero, ese tercero sí va a tener un beneficio porque no va a tener que captar agua fresca, o sea, ya no tiene huella de consumo ese otro al cual yo le voy a entregar, pero ¿cómo yo puedo tener, digamos, un reconocimiento por hacer esa práctica que no me castigue mi huella de consumo? Eso es como lo que quería Ya mencionar. entiendo tu pregunta. Bueno, ahí hay varias cosas y es que efectivamente desde la huella de agua es difícil poder identificar cuando yo, como yo no estoy entregando a una cuenca, digamos que ahí no se está contabilizando. Entonces, yo creo que eso podría ser una actualización de la norma. O sea, básicamente debería serlo, que tenga una posibilidad de descontarlo, porque efectivamente lo que pasa en este momento es que sí, digamos, se estaría contabilizando como agua, pues sí aumenta el consumo, es cierto, pero creo que es como un vacío en la norma que no está, digamos, como pensada para hacerlo, digamos, directamente con otro usuario y que yo pueda hacer ese reuso directo. Sí, pues digamos que ahí Juan no tendría pues como una respuesta directa. Creo que no habría en ese momento una forma como de poderlo contabilizar de una manera diferente. Tendría que haber una actualización de la norma donde se tenga en cuenta ese reuso de agua con otro usuario. Vale, vale, Natalia, muchas gracias. Y bueno, solamente ustedes están en esos espacios en donde van a actualizar la norma, entonces, porfa, para que lo tengan en cuenta y si nos pueden invitar, maravilloso. Sí, yo creo que eso ahí sería una petición directamente para COSUDE, porque pues COSUDE hizo parte como de la mesa para poder desarrollar la norma, entonces creo que también sería interesante como poder elevar esa consulta a ellos y mirar qué posibilidades hay que eso se tenga en cuenta y que se pueda descontar de alguna manera. Dale, Mario. Gracias, Natalia. Buen día para todos. Retomando lo que plantean Juan Esteban y Juan Bernardo, y en ese caso, bajo la norma actual, ¿cómo poder hacer evidente que sale un agua en nuestro proceso que va a terminar contribuyendo a otro en otra empresa? ¿Cómo hacerlo evidente desde la norma para la gestión propia? En el caso nuestro es agroindustria. Traemos aguacate para extracción de aceite, procesamos y sale un subproducto bastante húmedo, entre 60 y 80, que llevamos a compostaje, a una planta de compostaje que pierde por evaporación mientras lo usa para incorporar a sus pilas, pero finalmente gran parte de esa humedad sirve para humedecer pilas de compostaje y acelerar procesos por la pasta, ¿no? Entonces, nos pasa, digamos, bajo nuestro enfoque de industria, cosas similares, pero no es fácil llevarlo a una evidencia en la documentación como una empresa responsable, social, corporativa. Sí, pues ahí Mario bueno, ahí lo que pasa es que el agua está directamente incorporado en ese subproducto que sale como residuo y digamos ese residuo que ya termina, pues digamos como en compostaje, de alguna manera, pues estaba inmerso en el producto, ¿no? O en el residuo como tal. Entonces ahí realmente no habría una forma tampoco de verlo directamente porque, digamos, ya estaba embebido en ese residuo. Entonces eso hace parte de lo que se llamaría como agua virtual. Eh, y ya ahí, pues digamos que eso no es, pues, digamos, es un poco diferente a lo que estaba planteando eh, Juan Esteban y Juan Bernardo, porque, digamos, eso no es un agua fresca que está saliendo y se esté haciendo reuso, sino que ya estaba en el producto que, digamos, era el aguacate, ¿sí? Y el aguacate ya cuando pasa por todos los procesos productivos para poderlo convertir en aceite, pues digamos queda un residuo que tiene, digamos, ese 80-60% de humedad. Entonces ahí ya es diferente porque esa agua está, digamos, en ese residuo como tal.
Bueno, entonces hay un tema también con digamos, las buenas prácticas para la gestión de agua, ¿cierto? Por supuesto, una de las primeras cosas que hay que hacer, hay que establecer un equipo de trabajo multidisciplinario en la empresa. O sea, no es solamente tener una persona, sino tener varias personas que puedan empezar a identificar, por ejemplo, los puntos de extracción de agua, evaluar la calidad, ¿sí? En la extracción, empezar también como a definir esos requerimientos de agua para cada proceso, porque acá es donde, digamos, de alguna manera se puede empezar a hacer lo que llamaríamos el reuso o reutilización del agua de alguna manera, y es que, digamos, no todos los procesos requieren la misma calidad de agua, entonces no tiene sentido que yo, por ejemplo, como pasa en una casa, que yo para el baño, ¿cierto? Para el sanitario tenga que utilizar agua potable. No, no tiene sentido. Sí, ahí debería utilizar otro tipo de agua. Sin embargo, por supuesto, pues eso es un sistema mucho más grande que yo no puedo hacer nada menos de que mi agua pues la empiece a llenar yo directamente en vez de que esté conectado al alcantarillado. O bueno, al acueducto más bien, porque el alcantarillado igual tiene que estar conectado. Em, y también hay otros procesos. Alguna vez también con el tema, por ejemplo, yo juego tenis y en la jugada de tenis, cuando es en cancha de polvo de ladrillo, pues se tiene que regar con agua, ¿sí? Y la cantidad de agua que se pierde solamente por regar una cancha de polvo de ladrillo es altísima. Y eso no tiene que ser agua potable. ¿Yo para qué utilizar agua potable para regar una cancha que está llena de polvo y que voy a pisar? O sea, no tiene mucho sentido. Ahí, por ejemplo, se debería empezar a utilizar agua lluvia, ¿sí? Que tiene otro tipo de calidad, o empezar a utilizar otra agua que sea de reuso de otros procesos, pues dependiendo de dónde esté ubicado también. También es muy importante empezar como a identificar o conocer los planos de las instalaciones, dónde están los puntos de consumo y empezar a hacer algo que se conoce como un ecomapa, ¿no? Y estos ecomapas me permiten identificar también dónde estoy consumiendo agua, pero también poder identificar si hay pérdidas, pues un montón de cosas que tendría que empezar a analizar en toda la red de consumo dentro de la empresa. Mm, por supuesto, reducir el uso de combustibles, considerar el reemplazo también de equipos de enfriamiento que funcionen por agua a que funcionen por aire, ¿sí? Porque ahí también hay un ahorro importante en agua. Reutilizar el agua del enfriamiento directo que se tenga, pero para otros procesos, digamos como esa agua que se utiliza en las torres de enfriamiento y demás, pues que puedas utilizar esa agua para otras cosas. También, digamos, en las torres de enfriamiento, pues reducir la velocidad de los ventiladores de inducción de aire que se tienen que utilizar en este tipo de torres, porque eso también implica un ahorro importante. Por supuesto, hacer purgas y adicionar agua limpia también es importante. Identificar, pues, como varias cosas hay en todo mi sistema, en toda mi red. Em, bueno, eso con respecto como al agua a utilizar. Pero también hay que tener en cuenta como unas características de una buena gestión del agua. Sí, estas características no solamente son tecnologías que sean limpias, ¿cierto? O las últimas tecnologías que tenga, sino también empezar a pensar en instrumentos económicos, también pensar en desarrollar capacidades del equipo y por supuesto pensar en la gobernanza del agua. De todas formas, en la gobernanza del agua lo vamos a ver con más detalle en la siguiente sesión, porque pues, ya es un poco más como de política y todo lo que se requiere alrededor de esto. Mm, pero pues vamos a ver algunos punticos acá. Entonces, con el tema de instrumentos económicos, pues lo primero que ustedes tienen que hacer sí o sí es, digamos, una valoración económica. O sea, cualquier cambio que pretendan hacer, pues evalúen en el tiempo, porque ustedes pueden pensar, no, es que eso va a ser, no lo están pensando como una inversión, sino como un costo
¿cierto? Y muchas veces no es así. Los cambios que yo pueda hacer en este momento puede que sean realmente una inversión. Entonces es muy importante que yo pueda entender esos costos y esos beneficios que estoy teniendo al partir de unas mejoras en tecnología, ¿cierto? En la gestión del agua, y también como empezar también a identificar mecanismos de financiamiento, porque hay muchas entidades externas que pueden financiar lo que yo estoy pensando hacer para reducir, digamos, como el consumo de agua. Por otra parte, digamos, como los instrumentos innovadores, ¿cierto? Como empezar eh, a también pensar cómo reducir o digamos, los ecosistemas dañados, cómo hacer una restauración de ecosistemas, cómo mejorar los sistemas de tratamiento y de exposición, porque al final esa agua que yo estoy vertiendo, de alguna manera lo que está haciendo es generar un impacto en los ecosistemas y eso es precisamente lo que uno identifica en la huella de agua, cómo estoy generando ese impacto y qué tengo que hacer para empezar a tomar, digamos, decisiones alrededor de ello. ¿Sí? Em, y bueno, ahí ya, digamos, también pasemos a otro punto que es como el de las tecnologías apropiadas. Ahí en el curso, digamos, en línea, les aparecía este marketplace que pues los insto a que lo revisen porque es bastante interesante. Tiene toda una base de datos de tecnología sostenible alrededor del mundo, entonces bastante interesante y es gratuito. Puede que identifiquen cosas interesantes alrededor. Y pues también en esta parte de tecnologías, ustedes, pues, en este programa hay empresas que son pequeñas, no empresas tan grandes como Ecopetrol, ¿cierto? Sino empresas que son un poco más pequeñas que también pueden tener dificultades para hacer investigación y desarrollo. Pero cuando pasa eso, ustedes como empresas, como empresarios, pueden ir directamente a las universidades que se encargan precisamente de hacer eso, investigación y desarrollo, pues para eso es que están las universidades, y empezar a hablar con los grupos de investigación, ¿sí? Empezar también a hablar como, venga, ¿qué están haciendo en la academia? ¿Qué están sacando en todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo? También hablar con el SENA, ellos tienen unos laboratorios súper interesantes, trabajan muchísimo alrededor de agroindustria, pero también trabajan en otras muchas cosas que también pueden ser interesantes como revisar, sobre todo porque hay que adaptar tecnología y pues cada vez que tengan una tecnología que está mucho más avanzada, pues va a reducir, digamos, costos, pero también va a tener un impacto interesante alrededor de la sostenibilidad. Entonces hay como también para que lo exploren como una posibilidad. Y también para que exploren esta página que les digo, porque tiene bastantes, digamos, como innovaciones de tecnología verde que podrían ser interesantes, ¿no? Y finalmente lo que busca es conectar como a los propietarios de esas tecnologías con personas o empresas para poderlo comercializar o incluso puede que ustedes tengan o hayan desarrollado una tecnología verde y que también quieran vender o que te quieran poner como en esta base de datos, también sería interesante que lo revisaran. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí ya pasando un poco al tema de desarrollo de capacidades, como les dije, es muy importante en todo el tema de gestión corporativa del agua poder desarrollar las capacidades de todos mis profesionales. Porque al final el tema de agua es un tema de sensibilización, es identificar que cada pérdida que tengo de agua tiene un impacto, sí, aunque no lo vea en este momento, y también es generar como esa sensibilización, como esa comunicación, esa educación alrededor de ello y empezar a mostrar el papel central que tiene la gestión del agua, porque muchas veces es que no lo identificamos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que les mostraba con los objetivos de desarrollo sostenible, uno dice, no, pues estos son los tres que tienen que ver con el agua. No, al final todos están relacionados con el agua, porque uno como va a tener sistema, no sé, de salud en buenas condiciones si no tienes agua limpia para poder lavarte las manos o cómo vas a tener, o, no sé, al fin de la pobreza si todavía estás, eh, digamos, desechando o perdiendo alimentos y eso está consumiendo el 70% del agua fresca, ¿cierto? ¿Cómo vas a tener, no sé, unas
como cadenas de justicia, que tengas unas condiciones y una parte de la población pues no vive en condiciones adecuadas. Eso va a generar un impacto en todo. Entonces, al final, el agua realmente está inmersa en todo lo que tenemos que hacer como sociedad y es muy importante identificar cómo ese verdadero papel que tiene el agua en nuestra vida y que sin agua pues realmente no podríamos comer. O sea, es así de sencillo. Y es un tema de supervivencia. Entonces, en la otra parte que es hablar un poquito de la gobernanza del agua. Entonces, como les decía, el agua no es algo que solamente sea de un sector o es el sector público el que tiene que trabajar alrededor de eso, o solamente son los consumidores, o solamente son el sector doméstico. No, realmente en la gobernanza del agua estamos todos inmersos, así no queramos, ¿sí? O así no creamos que estamos inmersos, pero lo estamos. Y entonces la gobernanza del agua requiere una planificación o una gestión integral, que no solamente es a nivel país, sino también a nivel de región y a nivel municipal y a nivel departamental, ¿no? Porque finalmente esto afecta a todo. ¿Qué pasa con las cuencas? ¿Qué pasa con las costas? O sea, todo está increíblemente relacionado, entonces hay que entender un poco también ese enfoque que le tenemos que dar, que es algo que está relacionado con todo. También, como lo decían ahorita, si yo dejo o estoy vertiendo el agua en no sé, en una cuenca, por ejemplo, específica, recuerden que finalmente todo el continente está conectado por esas cuencas. Entonces, si yo estoy utilizando más agua de la que debería utilizar, pues yo estoy afectando el resto de los usuarios en toda la red. ¿Sí? O en todas las cuencas, porque finalmente, imagínense las cuencas de agua como venas, las venas del mundo, básicamente, eso son. Entonces, yo estoy afectando el resto para que tengan como esa agua. Entonces, también hay que entender eso, que estamos todos conectados y que esto, pues, digamos, no solamente hacer una buena gobernanza del agua, pues eso también va a tener, digamos, unos impactos positivos para toda la región en general. Entonces, también por eso es que este programa no es solamente de un país, sino que lo están haciendo varios países en Latinoamérica, pues. eh, y pues, digamos, por eso también se está desarrollando como la comunidad de práctica, ¿no? Alrededor de todo Latinoamérica. Y bueno, pues digamos que eso lo hablaremos ya como con más calma, pero finalmente lo que busca la gobernanza del agua es pues gestionar de manera adecuada el recurso pues para satisfacer las necesidades humanas alrededor del suministro del agua. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí hablemos un poquito sobre la gestión eficiente del recurso. Con respecto a la gestión, ¿cierto?, eficiente del recurso hídrico, pues hay muchas cosas que uno puede hacer, ¿no? O sea, eso es primero lo que hay que identificar. No todas las soluciones funcionan para todas las empresas porque cada una tiene, digamos, una particularidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Kimpac, ¿no? Que tiene estas condiciones con respecto a el agua subterránea, puede que las soluciones que encontremos para ellos son completamente diferentes a otra que utilice agua superficial, ¿no? Bueno, hay como muchas cosas y también depende de cómo de cada una de las empresas, cómo funcionan internamente y cuáles son sus requerimientos también de agua, ¿sí? Entonces, finalmente, lo primero que hay que entender alrededor de la gestión y el uso eficiente del agua es que el agua dulce como tal es un recurso escaso, ¿sí? Yo sé que muchos pueden pensar que, bueno, es que el agua funciona en un ciclo natural y entonces se evapora y luego llueve. Sí, sí, eso es completamente verdadero, pero esa no es agua dulce. Sí, no es agua potable, no es agua que podría consumir directamente para cocinar, ¿no? Tengo que hacer otro proceso adicional. Entonces, el agua dulce realmente se considera como un recurso escaso. Entonces, todo el tema alrededor de la gestión del agua, entonces es como precisamente este recurso es escaso y cómo hago para realmente ser mucho más eficiente con este uso. Y pues primero, por supuesto, las tecnologías ahorradoras pues van a ayudar mucho
pero también hay que empezar a adoptar o a también generar unos programas de reducción de pérdidas de agua para mejorar la infraestructura que yo tenga dentro de la empresa, porque puede que sea una infraestructura que lleva, no sé, 70 años, ¿cierto? Y pueda ser obsoleta, esté pensando como generando filtración de agua, ¿cierto? También como incremento la implementación de estos programas de uso eficiente y ahorro de agua en las empresas, por ejemplo, de alcantarillado, para todo el tema que tiene que ver con el riego, el drenaje, la producción eléctrica y demás, pues porque finalmente son los mayores consumidores de agua, ¿sí? Entonces, finalmente, cualquier ahorro que ellos hagan va a ser muy bueno para el resto de la red, porque todos funcionamos o todos necesitamos, digamos, esa agua que está en todo el sistema. Y por supuesto hay que desarrollar e implementar mecanismos que promuevan cambios de hábitos en el consumo, que también lo que pasa con nosotros los usuarios es que muchas veces no tenemos unas buenas prácticas de ahorro. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Listo, entonces ahí yo quiero que hagamos un ejercicio bastante ilustrativo de, uno puede pensar que una gota no tiene pues unas grandes implicaciones, pero me gustaría que hiciéramos un ejercicio ilustrativo para que identificáramos qué pasa si una gota de filtración, por ejemplo, en una canilla cualquiera, eh, gotea cada 2 segundos. Entonces me gustaría que pudiéramos calcular la pérdida del agua, pues de agua al año, ¿sí? Teniendo en cuenta estos datos. Entonces, se pierde una gota cada 2 segundos y una gota más o menos son 0,05 mililitros, ¿no? Entonces, la idea es que calculen esa pérdida al año. Tienen más o menos por ahí unos 3 minutos, si les parece bien. Entonces, para que hagan internamente esos cálculos. Entonces, imagínense que es un lavamanos de una casa que tiene un goteo constante. Van a suponer que se ocurre, pues, digamos, en intervalos regulares, pues, porque sea más fácil de calcular durante todo el año. Y pues la idea es que puedan calcular esa pérdida del agua al año por esta razón, teniendo como datos la siguiente información. Entonces, frecuencia de goteo, una gota cada 2 segundos, y el volumen promedio de una gota es de 0,05 mililitros. Y acá estaba viendo los cálculos que hicieron. Algunos por acá les dio 788,4 litros al año, otros les dio 788,500 mililitros. Por acá Mario le dio 1.576.800,79 metros cúbicos. Calculó Bernardo. Bueno, listo. Les voy a mostrar los resultados. Bueno, entonces primero, pues yo lo hice así, es para que lo entendieran pues bastante fácil. Lo calculé en litros al año. Entonces, bueno, calculé la cantidad de gotas por hora. Esto básicamente da 1.800. Luego esas 1.800 las multiplico por 24 y ahí me da el día. Luego, ay, perdón. Luego de tener las gotas por día, las multiplico por 0,05 mililitros y ahí entonces ya me da, bueno, y en litros, si hago el cambio ahí a litros, me da 2,16 litros por día. Y luego eso lo multiplico por 365 días y me da 788,4 litros al año. Puede que a ustedes les haya dado diferente porque tienen otras unidades, lo hayan calculado en metro cúbico, por ejemplo, en el caso de Juan Bernardo, y ahí puede que sea diferente. De hecho, creo que le dio lo mismo, solamente que 1.000 litros son 1 metro cúbico. Entonces, miren que una gota, pues básicamente esto lo estábamos haciendo para que identifiquen que uno puede decir, no, pues una gota no es nada, ¿sí? Una gota en un año son 788 litros. Y para que dimensionen eso, porque una vez es como que no dimensiona eso, que tanta cantidad de agua es, pues piensen en una bolsa de leche, ¿no? Una bolsa de leche, 1 litro, pues son 788 bolsas de leche, ¿sí? Entonces, bueno, miren, magnifiquen eso y imaginen que pase ese goteo en uno de sus sistemas de conducción de agua.
que ustedes no sepan y miren la cantidad de agua que se está perdiendo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante como empezar a identificar esas pérdidas, realmente revisar que todo esté funcionando de manera adecuada y que no vaya a haber ningún tipo de pérdida de material, ¿sí? O de agua. Entonces, bueno, hay un programa, ¿cierto? Que es el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Esto es una herramienta que desarrolló el gobierno básicamente para los usuarios que hacen concesión de aguas, que solicitan concesión de aguas. Entonces, digamos que hay que desarrollar todo un tema de información general, hay que hacer un diagnóstico, un objetivo, un plan de acción. Como ustedes saben, pues casi todos los proyectos funcionan de la misma manera, o sea, siempre se hace un diagnóstico, luego un objetivo, se pone un plan de acción, se implementa y luego se verifica qué pasó con esa implementación, si dio bien, no dio bien, se hacen entonces mejoras y otra vez vuelve el ciclo a hacerse. Y acá, pues básicamente es con esta información en general, es poder identificar si esa agua, esa fuente de agua es de agua superficial o si es una fuente de agua subterránea y si es de tipo léntico o lógico. Por otra parte, también hay que identificar la subzona hidrográfica, hay que identificar la unidad hidrológica, la provincia hidrogeológica, bueno, un montón de información ahí alrededor. Esto pues ya es porque digamos que este plan de alguna manera está estructurado, este programa está estructurado es para yo poder pedirle a, digamos, a la autoridad ambiental, pues que yo pueda tener una concesión de agua y una captación directa. Entonces, muchos de ustedes que tienen concesión de agua, pues saben cómo esto funciona. Entonces, ese diagnóstico, finalmente yo tengo que hacer inicialmente una línea base de oferta de agua y posterior, también, o posterior no, más bien, digamos, en línea tengo que también desarrollar la línea base de demanda de agua, ¿no? Para poder comparar. Pero esto no aplica para agua marina, ¿no? Por otra parte, entonces ya ahí defino el objetivo a partir del diagnóstico elaborado y ya desarrollo pues como las particularidades de cada proyecto, obra o actividad que pretenda hacer. Finalmente, desarrollo un plan de acción que incluye unas metas, unos indicadores y pues pongo una inclusión de un cronograma y un presupuesto para poder ejecutar y hacer un seguimiento de este plan. ¿Sí? Entonces, eso es como lo general. Sin embargo, hay, digamos, este programa o el PUE, pues, o el PUA, de alguna manera, pues también puede contener lo mínimo, ¿sí? Y es, digamos, que yo tenga una descripción del sistema, un método de medición del caudal utilizado en la actividad y las unidades de medición correspondientes y luego hacer como una identificación de pérdidas de agua respecto al caudal captado y tomar acciones de control sobre la. Entonces, finalmente, este programa, pues que me permite es eso, es como identificar, digamos, como las pérdidas que estoy teniendo y a partir de eso, pues tomar decisiones en todo el sistema. Entonces, hay unos indicadores claves de gestión de agua, pues, que desarrolló el IDEAM, que por supuesto lo conocen, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Es, digamos, el que publica el Estudio Nacional del Agua. Y ellos, digamos que sacaron algunos componentes de oferta, demanda, calidad y riesgo hidrogeológico a partir de características de ocurrencia natural y afectaciones por interrelación con el medio natural y la sociedad. Entonces nosotros acá vamos a ver algunos, no vamos a tener todos. Y también para comentarles, les decía ahorita que íbamos a ver un poquito sobre el Estudio Nacional del Agua. Y el Estudio Nacional del Agua es un documento que todas las empresas deberían revisar también para identificar en qué punto están con respecto al agua, ¿no? A todo el tema de gestión del agua. Y también porque, pues, digamos, de alguna manera este documento tiene como propósito, pues, evaluar esa evaluación integral del agua a nivel nacional,
también qué seguimiento hay que hacer y, digamos, poder tomar decisiones basadas en información y conocimiento y no solamente porque yo creo que así se deberían hacer las cosas. Creo que es importante de pronto ahí que Juan Esteban nos cuente un poquito más sobre el Estudio Nacional del Agua, ya que fue un participante activo, también pues Carolina, pero no sé si Juan ahí nos quiere agregar algo importante que consideres de por qué deberían revisar este estudio. Pues bueno, lo primero es aclarar que el CTA con otras entidades como GSI, Herencia Hídrica, desde la versión Estudio Nacional 2014, ha venido incluyendo el estimativo, el indicador de huella hídrica, que hace parte del capítulo de usos del agua, porque el Estudio Nacional del Agua es algo mucho más grande, tiene otros componentes, otros análisis, y nosotros simplemente aportamos en uno de ellos, que es el capítulo de usos del agua. En mi caso, pues he estado más enfocado en los sectores económicos diferentes al sector agrícola, que como ya lo mencionaste, es el principal usuario del recurso hídrico en términos de volumen de agua en Colombia. Y ha sido interesante en el sentido de que hemos logrado cada vez ir adicionando sectores económicos. En la versión del 2014 teníamos 4 o 5 sectores económicos, ya en el 2018 y 2022 logramos incluir un total de 10 sectores económicos, todos con comportamientos y nivel de información muy diferentes, que eso nos supone un reto muy, muy grande en términos de generar unos estimativos. Y también para resaltar que en este momento nos encontramos haciendo unas notas técnicas, que es haciendo un zoom y en específico a 2 sectores económicos. Uno de ellos es el sector hidrocarburos, que con Juan Bernardo pues hemos tenido últimamente varias reuniones, precisamente porque con Ecopetrol estamos basándonos en cómo mejorar unos módulos de uso de agua, y cuando hablo de módulos de uso de agua es demanda y huella hídrica. Y también se está haciendo una nota técnica frente al tema agrícola. Por ahí sí le doy la palabra a Caro, que es quien está en ese equipo de trabajo. Pero en términos generales, ya en Colombia tenemos estimativos de huella hídrica para 10 sectores económicos, clasificados en 316 subzonas hidrográficas, que es nuestra división hidrológica, y es un trabajo que ya se viene haciendo sistemáticamente, lo que sí nos permite tener un panorama mucho más claro. Por ejemplo, cuando mencionabas ahora el tema de Bogotá, sistemáticamente nosotros hemos mostrado con unos indicadores cómo Bogotá o la cuenca del río Bogotá está en rojo, y eso significa que hay ya una alerta, y vemos como hoy en día esa alerta que nosotros estábamos prendiendo desde el 2014, pues ya se está haciendo realidad con la situación que estamos viviendo en este momento. Entonces, eso es bien importante considerar estos indicadores, porque si nos dan una información muy importante. Muchas gracias, Juan Esteban. No sé, Caro, si quieres ahí hacer algún comentario con la parte que estás revisando en el Estudio Nacional del Agua. Bueno, sí, Natalia, pues digamos que también trabajamos el tema agropecuario, ¿cierto? Desde el indicador de huella hídrica, y eso implica el cálculo de la huella hídrica azul como también de la huella hídrica verde. Y como dice Juan Esteban, en este Zoom o en esas notas técnicas que se están haciendo para el sector agrícola específicamente, se priorizaron los sectores de palma y de banano como pues digamos que uno de los principales consumidores de agua en el sector agrícola específicamente. Entonces, digamos que en estos Zoom lo que queremos es, porque de todas maneras el Estudio Nacional del Agua presenta una información muy general, ¿cierto? Pues es como difícil llegar acá a especificidades en cuanto a digamos, a empresas, a lotes. Entonces, digamos que lo que queremos en estas notas es trabajar de la mano también con los gremios, mirar qué información se puede incorporar que tienen ellos, digamos, más detallada, pues porque si bien el Estudio Nacional del Agua usa las fuentes oficiales más confiables posibles y más detalladas posibles, pues no se logra de todas maneras el detalle que tal vez a una agremiación le interesaría ver en sus resultados. Entonces estamos trabajando en este momento con F de Palma, con Augura, tratando pues de hacer un zoom principalmente en estas cuencas
principalmente del Caribe, de zona bananera, de Urabá, en donde estos consumos pues son muy altos. Y bueno, pues también incluye esto el tema de la huella hídrica azul como de la huella hídrica verde. Listo, Caro, muchas gracias ahí como por la información. Bueno, como ya Natalia, escuchan, dale, Juanes. sí, simplemente qué pena, para aclarar que la metodología que nosotros hemos utilizado en el Estudio Nacional del Agua es WFN. Sí. Entonces sí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de azul, verde y eso es porque hemos utilizado WFN, que posteriormente nos permite generar unos indicadores a nivel territorial. Sí, totalmente. Digamos, tengan en cuenta que IMA es una huella de agua. De hecho, la huella de agua para regiones o territorios no está pensada así porque no se puede hacer, ¿sí? Porque la huella de agua está pensada para productos, para empresas, es directamente para empresas, mientras que la metodología de la Water Footprint Network sí está pensada para que sea territorial, para que sea de una región, también se puede hacer específicamente para organizaciones, ¿cierto? Entonces así es como lo están haciendo para el Estudio Nacional del Agua, lo están haciendo con la Water Footprint Network, ¿cierto? Entonces que ya conocen pues como la diferencia entre ambas y yo se las di en la primera charla que tuvimos. Pero entonces también como para que tengan en cuenta esto, entonces creo que es importante que de todas formas revisen este Estudio Nacional del Agua, que por supuesto está hecho con la otra metodología, pero que también identifica unas vulnerabilidades, también identifica unas cuencas, también identifica unos indicadores que pueden hacerle seguimiento y que pueden empezar a tomar también decisiones para la organización. Bueno, con respecto a los indicadores, hay, digamos, como estos indicadores, perdón, hídricos que desarrolló el IDEAM, ¿cierto? Que los llaman como los sistemas de indicadores hídricos y estos, pues, digamos, tienen dos vertientes. Una que tiene que ver con el régimen natural, ¿no? Que hay un índice de aridez y un índice de retención y regulación hídrica, ¿sí? Y por otra parte son otros indicadores que ya tienen que ver con la intervención que tenemos nosotros, digamos, los humanos o con respecto al agua. Entonces ahí viene un índice de uso del agua, un índice de vulnerabilidad y abastecimiento hídrico, un índice de calidad de agua y un índice de alteración potencial de la calidad del agua. Pues en este curso, por supuesto, y acá específicamente en esta charla, pues no alcanzamos a ver todos los indicadores, o sea, eso supondría mucho tiempo y entonces pues no alcanzamos a verlos todos. Sin embargo, vamos a ver dos específicamente como para que revisemos algunas cositas. Entonces, uno que es muy importante es el tema del índice de calidad de agua. Y este índice de calidad de agua tiene o está identificado de números que van entre el 0 y 1, que es ya básicamente el grado de calidad de ese cuerpo de agua, ¿sí? En términos de bienestar humano, independiente del uso que se le dé. Y este número en realidad sale de un análisis de unos parámetros físico-químicos, ¿sí? Y también microbiológicos en algunos casos, para identificar pues como cuáles son esos problemas de contaminación que tenga ese cuerpo de agua. Vale, entonces, dependiendo de esas categorías y después de analizarlos, que ahorita les voy a mostrar precisamente cuáles son, pues digamos que se hace una calificación. Entonces se dice la calificación de calidad de agua es muy mala o regular o aceptable o buena, ¿cierto? Y a partir de esos indicadores, que precisamente cuáles son. Son de estas variables, que viene uno que es el oxígeno disuelto, ¿cierto? Que la unidad de medida es porcentaje de saturación. También está revisado los sólidos suspendidos totales, que viene por miligramo por litro. La demanda química de oxígeno, que también es miligramo por litro. También está nitrógeno total sobre potasio total. Esto las unidades se cancelan, entonces digamos es adimensional. Viene la parte de conductividad eléctrica, ¿cierto? Que está en microsiemens por centímetro. Y pH, que en realidad pues está en unidades de pH,
Y bueno, entonces ahí lo que pasa es que se hacen como todos los análisis con estas variables y a partir de eso, pues entonces se calcula, digamos, como el conjunto de datos, que pueden ser 5 o 6 variables si las hacen todas, y ahí se analiza como la calidad de las aguas corrientes superficiales que están registradas en una estación de monitoreo, que puede ser una estación de monitoreo J en el tiempo T. Sí, básicamente sería como esa información. Entonces, esto también es interesante, bueno, perdón, antes de que pasemos ahí, esto también es interesante porque permite precisamente evaluar en qué condiciones está el agua. Esto de todas formas es, digamos, en términos de consumo, ¿cierto? Para el bienestar humano. Sí, entonces muchas veces, aunque una agua esté en unas condiciones, digamos, no deplorables o no utilizables para consumo humano, pues también se pueden tener otros usos, ¿no? Depende también, pues, como lo que se puede hacer ahí. Pero bueno, este indicador es bastante importante por eso. Por otra parte, viene el tema de todo lo que tiene que ver con la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, ¿cierto? Que ahí viene con todo el tema de desabastecimiento, que es precisamente todo esto que está viviendo Bogotá, pero que no solamente es algo que está viviendo Bogotá, pues Bogotá lo está viviendo en este momento, pero realmente, por ejemplo, La Guajira lo viene viviendo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces también hay que empezar como a identificar esas cosas que digamos, la huella de agua es muy local y porque el agua precisamente no es la misma en todas partes. Por la contaminación, o sea, no es lo mismo las condiciones de agua en Colombia que en la India, ¿sí? Por decir algo, ¿cierto? Las condiciones del agua en la India son también bastante deplorables. De hecho, muchas enfermedades en la India se dan por consumo de agua contaminada. Y muchos de los extranjeros que viajan a la India precisamente les pasa algo porque el consumo de agua, pues digamos como las condiciones del agua no están en unas condiciones óptimas. Pero bueno, listo, ya hablando acá también con el tema del desabastecimiento, con la fragilidad que tiene cada uno de esos fuentes de agua y el riesgo que me quede sin el agua que requiero, pues entonces eso, digamos, genera una intensificación de unas amenazas, ¿cierto? También va a haber un aumento de agua y también puede generarse una degradación de la cuenca, ¿no? Entonces, finalmente, eso hay que tenerlo en cuenta. Al final, digamos, como el indicador para la amenaza y vulnerabilidad, hay que hacer unos análisis específicos digamos, como en la amenaza, en la vulnerabilidad y empezar a sacar pues, digamos, como datos alrededor de eso. Digamos, como esta información realmente, pues, no alcanzamos a verla todas, pero también es como para que tengan en cuenta eso, porque finalmente todo el tema de estos indicadores, pues lo que busca es también reflejar como unos datos que me permitan tomar decisiones alrededor de eso. Y estas decisiones, pues poder, digamos, como mejorar las condiciones de mi recurso y también, pues, digamos, de cómo lo estoy devolviendo al sistema. Y bueno, listo, básicamente sería como eso. Por otra parte, ya hablando un poquito de los proyectos que se han desarrollado con respecto al agua, hay algo que sí hay que, bueno, si ustedes están de hecho en un proyecto que es la evolución de este proyecto que es Suizagua. Este proyecto es, digamos, una iniciativa de COSUDE, por la Agencia de Cooperación Suiza. Y a partir de eso, pues, digamos, este proyecto que fue la primera versión, que creo que fue en 2013, si mal no estoy, digamos, no tenía como objetivo medir y reducir la huella hídrica. Ahí todavía no estaba la huella de agua, porque si recuerdan, la huella de agua es del 2017. Entonces era medir la huella hídrica de las fábricas o plantas en las que se realiza análisis y una vez pues que se tuvieran esos datos empezar a tomar acciones y también pues promover una responsabilidad social alrededor de las comunidades en las que se tenía influencia.
¿cierto? Entonces ahí se utilizó esta metodología que era un inventario de entradas y de salidas de agua, hacer un cálculo de huella de disponibilidad hídrica utilizando el índice de impacto hídrico y luego hacer pues como un cálculo de indicadores de impacto clasificados en impactos potenciales en la salud humana o en la calidad de los ecosistemas. Entonces ahí básicamente se presentaron unos impactos muy interesantes, revisando como todos los impactos que se podrían generar, que van, pues digamos, como desde la desnutrición causada por escasez, ¿cierto? Debido al consumo de agua, enfermedades causadas por toxicidad de agua contaminada, con respecto a la reducción de cantidad de agua. Entonces, digamos, cuánto estoy permitiéndole a los ecosistemas tener esa disponibilidad de agua, también para los ecosistemas de río por consumo de agua superficial, ¿cierto? Empezar como a identificar todos unos impactos que son, pues digamos, de alguna forma los mismos impactos que vamos a revisar nosotros en este proyecto. Y por otra parte, pues tomar decisiones alrededor de eso. Entonces, acá les quiero presentar algunos casos de éxito que tuvo precisamente este programa. En el 2013, por ejemplo, con una agrícola que se llama Sara Palma. Entonces, es una empresa del grupo Univan con 29 fincas de cultivo, de beneficio de banano para exportación. Y pues su fuente de agua para el beneficio, para el lavado, es principalmente agua subterránea y para el cultivo es la precipitación de la zona y ubicada en la cuenca del río León. Entonces ellos lo que querían hacer era evaluar el impacto del uso y contaminación del agua desde que hicieran la extracción de materias primas hasta la producción y utilizaron pues la metodología de huella hídrica. Entonces acá los resultados que obtuvieron fueron bastante interesantes porque pues ellos tomaron estas acciones, hicieron como una compra e instalación de 8 macromedidores para el control de medición específica de agua en las fincas. También hicieron una construcción y adecuación de plantas de tratamiento en 8 de las 19 fincas del grupo. Hicieron campañas de sensibilización a empleados del uso eficiente del agua. Hicieron todo un tema de implementación de buenas prácticas para pues, lavar las botas. Y también hicieron un control constante del consumo de agua. Y este tema del control constante del consumo de agua es algo que ustedes también deben hacer porque cuando uno no identifica los consumos, pues básicamente no puedes tomar decisiones alrededor porque no sabes cuánto estás consumiendo. Entonces, finalmente esto es como de las cosas más importantes que hay que hacer. Entonces, después de que hicieron esto, empezaron pues 210 personas pasaron de ser deforestadoras a ser reforestadoras, de las cuales 105 son mujeres. Digamos que 120 niños y niñas de las instituciones educativas fueron formados como viveristas, 5 cuerpos de aguas protegidos por las instituciones, 6 viveros han sido establecidos en instituciones educativas para reforestación, 100 hectáreas han sido reforestadas en la zona y 770 plántulas se han plantado alrededor. Bueno, ahí, bueno, y acá con los ríos, miren que acá ellos estarían como en el 2013 se extrajo un 13% menos que en el 2022, reduciendo el 15% del consumo de agua, o sea, con las acciones que tomaron. Entonces, esto es bastante interesante porque ahí hicieron también como una reducción de impactos muy interesante. Por otra parte, pues ya hablando como del grupo familia en la planta que queda en Medellín, digamos, en el 2014 se extrajo 29% menos de agua que en el 2011 y reducieron la presión sobre el recurso y los costos. En el 2014 se redujo un 55% del impacto por disponibilidad al aportar menos carga orgánica en el vertimiento. ¿Sí? Ellos también lo que querían era como en su planta de papel tissue, que fabrica pues papel higiénico, servilletas, toallas, pañuelos faciales y productos húmedos. Y digamos como que su principal fuente de agua es del acueducto de Empresas de Medellín y que la cuenca es la cuenca del río Porci, ¿cierto? La cual, digamos, presenta una escasez de agua media. Entonces, el objetivo era poder evaluar el impacto del uso y la contaminación del agua desde la extracción de materias primas hasta la producción mediante la metodología pues, de huella hídrica.
Y los resultados que ellos obtuvieron también fueron bastante interesantes. Ellos lograron pues como impactar. Se ahorraron 810.6 metros cúbicos de agua. Esa es una cantidad importantísima de agua. Por otra parte, ahorraron 84.977 kilowatt hora de energía, 33.4 toneladas de material recuperado entre Medellín y Río Negro y además 25 recicladores impactados y 4.954 personas sensibilizadas. Ellos ¿cuáles fueron las principales acciones de reducción? Entonces hicieron unos cambios de boquilla de duchas de limpieza en el proceso, hicieron aumentación de tendidos y dosificación de químicos, hicieron una reducción de presión de duchas, también hicieron una implementación de limpieza con agua recuperada, hicieron un análisis y optimización de los procedimientos de cambio, de control y de la blancura, ¿no? Para el papel. También hicieron un piloto con ultra y nanofiltración. Hicieron una campaña de sensibilización de empleados para pues, en el uso eficiente del agua. E instalaron unos macromedidores, ¿sí? Entonces, bueno, acá también hicieron pues como unos impactos interesantes. Con el tema de Argos también, que hizo parte pues como de este proyecto, entre el 2011 y 2014 se redujo un 48% de consumo de agua directo en la planta. Entonces las principales acciones que tomaron fue que para compra e instalación de medidores de agua en los puntos estratégicos de consumo dentro de la planta, hicieron obras para la recolección y conducción de aguas lluvias a la planta de tratamiento de aguas residuales, para que se pudiera aprovechar pues como en el proceso industrial. Hicieron una capacitación, perdón, al personal sobre buenas prácticas para el uso del agua, especialmente en la limpieza de las mixer. Y hicieron todo un tema de medición de los tiempos de lavado de las mixers para optimizar el tiempo en la operación. Hicieron una caracterización de efluentes domésticos para realizar cálculos más precisos de la huella hídrica. Entonces, acá, por ejemplo, captaron entonces de agua lluvia 4.000 litros y disponibles pues para utilizarlos en el abastecimiento de los baños de la instalación. Digamos, con los bebederos de Mamonal, entonces hicieron un ahorro del 32% en el consumo de agua. Hicieron pues como sesiones de formación, bueno, también tuvieron niños y niñas capacitadas, mujeres capacitadas, grupos ambientales con los que trabajaron y personas sensibilizadas en general, como en su área de influencia. ¿Sí? Entonces, bueno, esto también es bastante interesante. No sé cómo estamos de tiempo. Bueno, yo creo que mejor dejemos hasta aquí. Este tema de los riesgos hídricos los vemos en la siguiente sesión, porque si empezamos y no alcanzamos a terminar. Entonces les hago esa propuesta.